Este es uno de esos vídeos personales, sin guión, fabricados con el corazón. Solo una lista de 10 coches y muchos sentimientos, vivencias y anécdotas. Confieso que, haciendo este vídeo, más de una vez se me ha puesto la carne de gallina. Bienvenido a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Sois muchos los que me habéis pedido este vídeo. Me habéis pedido que escoja los coches que para mí son más míticos, que han sido los más importantes, que han marcado de alguna manera mi vida. Esta lista es indiscutible, completamente indiscutible. No quiero ser borde, pero es que son mis 10 coches, no me atrevo a decir favoritos, son, insisto, míticos en el sentido que han marcado mi vida. Son 10 coches que pueden parecer, a mí me parecen pocos, a otros os parecerán muchos, a Rodrigo le parecerán muchos porque el vídeo va a ser largo, ya os lo adelanto. Pero son 10 coches que, como os digo, son 10 coches que han marcado un poco mi vida. Y además, y por eso, como es un vídeo tan personal, no los voy a ordenar por orden alfabético, como hacemos siempre. Los voy a ordenar un poco según me vayan viniendo a la cabeza, porque este es un vídeo de esos que hago con el corazón y sin guión. Citroën CX. El primer coche de esta lista es el Citroën CX. Yo creo que le tengo tan metido en la cabeza que a veces cuando quiero decir ZX digo CX. Pero bueno, el CX. El CX, que es un coche que tiene algo que muchos coches de ahora no tienen, que es personalidad. Personalidad a raudales. Y no me refiero solo a la estética, me refiero en la conducción. Es un coche que lo conduces, una dirección rapidísima que tenía 2 vueltas y media, un pedal de freno que no se movía, regulaba la presión, una suspensión hidroneumática que era como ir, de verdad, como en una alfombra mágica. Era una sensación, era y es, porque pruebas este coche hoy día y te sorprende lo moderno que es. Pero este coche es importante para mí porque primero fue un amor platónico. Este coche salió en el 73 más o menos. Empezó a aparecer información en el 73, yo tenía 13 años. Ya compraba revistas de coches de vez en cuando y me encantaba el que se llamaba en España el Tiburón, el Citroën DS. Para mí era un referente. Y de repente viene una revista, el sucesor del Tiburón, el CX, ya iba a decir Z, el CX, lo he dicho bien. Bueno, y vi el coche y me quedé enamorado. Y a partir de ahí comencé a comprar revistas del motor, todas las semanas. Como os decía, recuerdo perfectamente esa portada, que era de la revista Autopista, donde ponía fotos espía Citroën CX. Desde ese día hasta hace 10 años que me despidieron, 37 años, semana tras semana, me leía Autopista de cabo a rabo. Y para mí era una fiesta. Para mí era una fiesta, como espero que para algunos de vosotros, que cuando me contáis, pues he visto tu vídeo y me he preparado un café, un refresco, algo para verlo. Bueno, yo me acuerdo que compraba Autopista, me iba a casa, me tomaba un refresco, no se puede decir marcas, me preparaba algo de picar y para mí era una fiesta. Lamentablemente ni yo ni Autopista somos lo que éramos. Pero bueno, fue un amor platónico que luego cuando probé el coche pues me acabó de entusiasmar. Y bueno, para mí es un coche mítico porque fue mi comienzo, de verdad, con mi relación con el mundo de la información del motor. Renault RS01. Ya lo he contado en algunos otros vídeos que otras de mis aficiones, quizás demasiadas aficiones, es la historia. Y los historiadores siempre dicen que para entender la historia hay que ponerse en la época y en la piel de los protagonistas de la historia. Claro, ahora es muy difícil decir que por qué Napoleón lanzó la caballería por el centro, la tenía que haber lanzado por el lado, o por qué Hitler abrió otro frente. Claro, ahora es muy fácil con la información que tenemos pues decir esas cosas, pero en su momento no era tan fácil. Os cuento esto porque ¿qué se sabía en la Fórmula 1 en el año 77? Pues muy fácil, que aunque el reglamento desde el año 67 permitía competir con motores de 1.5 litros y turbo, todo el mundo tenía clarísimo que un motor de 1.5 litros, por mucho turbo que llevase, jamás podría ser competitivo frente a los todopoderosos 3 litros V8 y V12. Eso todo el mundo lo tenía claro, todo el mundo. Y que intentar lo contrario sería una locura. Efectivamente, había que estar muy loco. Vivan los locos que son capaces de cambiar las cosas. Y Bernard Dudot y su equipo, con Jean-Pierre Jabouille, ese piloto e ingeniero,
Eran de esos locos que pensaban como Walt Disney. Hay una frase de Walt Disney que me encanta, Walt Disney, ya sabéis que mi inglés y yo nos peleamos mucho, que decía, si puede soñarse, puede hacerse. Y Bernard Dudot lo soñó y lo hizo. Y eso que hubo mucho cachondeo. ¿Por qué? Porque al principio el coche no acababa carreras y siempre se estropeaba el motor y salía humo. Y Ken Tyrrell lo llamó The Yellow Teapot, la tetera amarilla. Bueno, la gente decía que era imposible que un motor tan pequeñito pudiera competir contra los motores grandes. Y el problema no solo era la fiabilidad, era el tiempo de respuesta. Yo recuerdo una prueba que leí en el automóvil, una prueba de esas que hoy en día son imposibles de hacer, un sueño. Y en esa prueba, Jackie Stewart probaba varios Fórmula 1 de la época. ¿Os imagináis hacer eso ahora? Sería la leche. Bueno, pues en esa época esas cosas se hacían. Bueno, y contaba cosas muy interesantes. Pero centrándome en el RS01, decía que el chasis no era ni bueno ni malo, era del montón, que el coche no iba mal, pero que con ese motor era ingobernable, que te volvía loco. Desde que acelerabas hasta que el coche aceleraba pasaba mucho tiempo y que era un coche que admiraba mucho a sus pilotos porque pensaba que ese motor poco más o menos venía a decir que no tenía futuro. Pero el 1 de julio de 1979 todo cambió y Bernard Dudot pasó de ser un loco a ser un visionario. Ese día fue la primera victoria de un Fórmula 1 con motor turbo. Y bueno, sería una anécdota si no fuera porque después de esas llegaron centenares de victorias. Yo, para cerrar este capítulo del RS01, os puedo decir que lo primero que veía cuando me levantaba y lo último que veía cuando me acostaba era un póster del Renault RS01 y del coche del que voy a hablar ahora mismo. Porsche Turbo. Como os decía, cada vez que me levantaba, cuando tenía 13-14 años, lo primero que veía era, cada vez que me levantaba o cada vez que me acostaba, lo primero que veía era el póster del Renault RS01 de Fórmula 1 y de otro coche, del Porsche Turbo. Con 14 años yo os podría recitar las características técnicas del 911 Turbo de memoria, pero no la cilindrada o la potencia, no, la cilindrada exacta, unitaria, la batalla, la distancia entre ejes, el peso, la desmultiplicación de la dirección, el diámetro de los frenos. Bueno, me conocía ese coche al dedillo. Y fue un amor platónico, porque imagináis que con esa edad me enamoré de un coche que no había probado, como me pasó con el CX, pero con una diferencia, que cuando probé el CX, ese amor platónico se convirtió en un amor real. Y con el Porsche, pues fue el contrario. Esto ya lo he contado en otro vídeo, pero viene aquí al pelo. Cuando probé por primera vez un 911, me decepcionó. Yo creo que por dos razones. Una, porque no era un coche fácil, no era, ni sigue siéndolo. Incluso el coche actual tampoco es fácil, pero bueno, con la electrónica y con lo que ha evolucionado, pues es bastante más sencillo. Pero ese Porsche era complicado de llevar, muy complicado de llevar. Y además yo pues no tenía el nivel de conducción que requiere ese coche. Os recuerdo que en el vídeo que hicimos de la historia del Porsche 911 contamos esto. Contamos que en los Estados Unidos, en Norteamérica, este coche, si a ti te veían con un Porsche 911, sabían dos cosas. Una, que eras rico, y otra, que eras su conductor, porque si no estarías como James Dean, ya muerto. No se mató en un 911, sino en un 356, pero bueno, tampoco era un coche fácil. Era un coche que, como no tenía peso delante, costaba meterlo. Costaba, subviraba, pero que como tenía el peso detrás, cuando acelerabas, daba un coletazo y encima súmale a esto la respuesta del turbo. No era un coche fácil. Bueno, como os decía, yo cuando probé ese coche no tenía el nivel de conducción suficiente para disfrutarlo, y no me gustó. Pero luego, con el tiempo, aprendí otra vez a quererlo, me volví a enamorar de ese coche y además, como os digo, cada vez que me levantaba por la mañana veía el Renault RS01 y el Porsche Turbo. Lotus 78. Si os ocurre un Fórmula 1 más bonito que el Lotus 78 Young Player Special negro fileteado en oro, francamente a mí no. Me parece el coche más bonito de la historia de la Fórmula 1. Es más, yo nunca he fumado, pero la primera vez que fui a Inglaterra, lo primero que hice fue ir corriendo a comprar 2 o 3 paquetes de tabaco de Young Player Special, aunque solo sea para ponerlo junto con los coches. A mí me parece un coche absolutamente precioso, precioso, precioso. Y bueno, muchas elecciones me refiero cuando se hacen votaciones para elegir al Fórmula 1 más influyente de la historia, generalmente gana este, porque fue el que hizo debutar el efecto ala. El efecto ala, tengo pendiente un vídeo de aerodinámica y os lo voy a explicar con detalle, pero ya sabéis que es el efecto Bernoulli, que quiere decir que cuando el aire
varía la velocidad del aire, ya lo explicaré con más detalle, pega el coche al suelo. Bueno, crea una succión. Lo brillante de este sistema es que yo os invito a que hagáis un experimento. Cuando vayáis a 100, abrir la ventanilla del coche y ponéis la mano. Ponéis la mano completamente recta, notaréis una resistencia, pero luego la ponéis inclinada. Notaréis una presión hacia abajo, pero una resistencia. Eso es lo que hace un alerón. Convierte la fuerza del aire, del viento, lo convierte en resistencia al avance, pero en apoyo contra el suelo. Pero claro, lo está pagando en penetración aerodinámica. ¿El efecto suelo o no? El efecto suelo hacía que en este coche llegara a tener un apoyo aerodinámico que podría ser entre 2 y 3 veces lo que sus rivales, pero no le restaba velocidad punta, lo cual era muy importante. Colin Chapman era un genio porque, bueno, Lotus era un equipo modesto. Ahora, la memoria, pensamos en Lotus, todos los submundiales, lamentablemente pues ya no es lo que era, pero un equipo modesto. Y Chapman, a base de genio, de inventar una cosa tras otra, el monocasco, el motor de los alerones, el coche de turbina, el coche de efecto suelo, innovando permanentemente, consiguió, a base de ingenio, compensar la falta de presupuesto frente a otros equipos, por ejemplo Ferrari. Pero bueno, para cerrar este tema, el Lotus 78 para mí es el Fórmula 1 más bonito de todos los tiempos. No quiero cerrar este vídeo sin hacer un homenaje al que para mí ha sido uno de los mejores periodistas del motor de todos los tiempos, en castellano, Javier del Arco. Yo a Javier del Arco no es que lo leyera, es que lo leía y lo releía una y otra vez, porque es que lo que escribía era verdadero arte. Comentaba cómo ese coche se conducía de otra manera. Era un coche que había que entenderlo y dejarse querer y trazar con tiralíneas. Mario Andretti, formado en los ovales, donde dejar el coche correr es importantísimo, este coche le sentaba como un guante. Y contaba Javier del Arco cómo con toda regularidad iba marcando permanentemente los mejores tiempos, pero cuando veías el coche en las curvas era un baile, un vals. No veías a Mario operarse con el coche. Era todo fácil. Veías a los demás en las curvas de Le Mans, en tratar de girar el coche, derrapar. No. Y este coche parecía que iba despacio. Parecía que iba despacio hasta veías el crono, ¿no? Bueno, fue, como os digo, para mí el coche de Fórmula 1 más bonito y para casi todos el más influyente de la Fórmula 1. Lamborghini Miura. De este coche estoy enamorado. Siempre digo que para mí es el coche probablemente más bonito de la historia, pero me enamoré poco a poco y podríamos decir que casi sin querer. Y os cuento por qué. Por motivos que podríamos llamar, con comillas, miniaturísticos. Yo antes del slot coleccionaba coches estáticos, que eran más baratos. Yo conocía antes el Marshall y el Urraco. Me parecían coches preciosos y me enamoré del Lamborghini. Y un día, casualmente, en una revista vi un artículo de deportivos míticos. Esto sería en torno a los 80, pero claro, que este coche es de mediados de los 70. Y ahí estaba el Lamborghini Miura y contaban toda la historia, y lo bajito que era y cómo había sido partiendo de un coche de carreras inspirado en el Ford GT, habían hecho un gran turismo. Bueno, yo vi las fotos, había muchas fotos y muy buenas. Me tiré horas viéndolas, horas viéndolas. Y me enamoré de ese coche, un amor que me dura hasta ahora. Y además, aunque brevemente tuve oportunidad de probarlo, y os aseguro que aparte de ser un coche precioso, es un coche que llevarlo es una maravilla. Y bueno, por eso está en esta lista. Lancia Stratos. Estoy enamorado del Lancia Stratos, de los dos, porque no es un coche, son dos. El Lancia Stratos nació como un prototipo en los años 70, primeros de los 70, con la vitola de ser el coche más bajo de la producción mundial, de 80 centímetros de altura, nada más. Yo creo que aún hoy debe seguir siendo el coche más bajo. Se entraba por delante porque el parabrisas era abatible. Bueno, lo estaréis viendo en las fotos que os pone Rodrigo muy oportunamente. A mí me parece un coche espectacular aún hoy, 50 años después. Pero el Stratos de competición, inspirado en este, era otra cosa, era un coche que de alguna manera prefiguraba al Grupo B en un sentido. Era un coche diseñado casi como un Fórmula 1 para rodar por tramos. El motor era un motor Ferrari, iba central, suspensiones muy sofisticadas, un coche muy cortito, además muy claustrofóbico porque era muy pequeño. Simplemente viéndolo en los tramos, te dabas cuenta cómo, claro, los coches que corrían entonces, los mejores eran los Porsche con el motor de detrás, que iban derrapando, casi todos Forescos, en España los 124-2000, o luego Fiat 131 Abarth,
que llevaban el motor delante y la propulsión trasera, iban derrapando, y el Stratos no, el Stratos es que era como llevar un tiralíneas, era un coche muy distinto. Además era un coche que yo me había enamorado a través de las revistas, pero gracias a mi padre, en el año 1977 lo pude ver al natural, porque me llevó a ver la salida de un rally muy popular en Madrid, el Criterium Luis de Baviera, donde participaba con un Lancia Stratos un gran piloto, Jorge de Bagration, con su copiloto Manuel Barreito. Bueno, me acuerdo perfectamente que ya lo había visto en revistas, pero verlo al natural fue, vamos, un shock. Y también me acuerdo con un shock porque yo no conocía, pude ver a los pilotos en persona, y ese mismo rally Manolo Barreito falleció. Así que ya hemos dedicado este vídeo a una persona, pero tampoco estaría de más acordarnos de este copiloto que falleció en ese accidente, un accidente con muy mala suerte. Pues Jorge se confundió en la curva. Bueno, el coche era difícil de llevar. No lo había puesto en el guión, pero como lo ha dicho Rodrigo, lo voy a contar. Hubo un equipo, el Bandera Cuadros, que en inglés siempre suena mejor, Checkered Flag, que bueno, pues contrató a un piloto de Fórmula 1, nada más y nada menos que a Tom Price, para hacer algunos rallies en Inglaterra, y creo que alguno fuera de Inglaterra. Bueno, Tom Price, con este coche, que como os digo, era un Fórmula 1, para ir por tramos, iba como un tiro, pero de vez en cuando pues el rally acababa mal, porque tuvo muchos accidentes con este coche, afortunadamente sin consecuencias. Pero vamos, el coche, si lo habéis visto al natural o en fotos, es espectacular. Audi 4 Sport S1 E2. Todos conocéis de sobra, porque no la oculto, al revés, la tengo a gala, mi pasión por el Grupo B. Una pasión que empezó precisamente con el Audi 4. Pero claro, el que ya me sedujo fue el Audi 4 más bestia, la última versión, la más potente, llena, erizada alerones, con los intercoolers detrás. Un verdadero aparato potente, complicado, con el motor ahí delante, muy cortito. He hablado de coches, por ejemplo, del Lotus 78, que era un coche para entenderse con él. Era para sentirlo y formar un equipo con él, y era pues para llevarlo de una manera suave, ¿no? Bueno, pues este coche, a decir de sus pilotos, porque yo no lo he probado, era justo lo contrario. Como decía Michel Mouton, yo con este coche me voy pegando desde que me subo. Era un coche que había que domarlo, porque era un coche muy potente, con el motor por delante del tren delantero, muy cortito, y que era muy complicado de llevar, y más por tramos tan estrechos y tan deslizantes. Como decía Michel, yo lo voy domando y me voy pegando con él en cada curva. Ella decía que hacía una conducción stop and go. Esto lo he contado muchas veces, pero es que cuando me lo contó me dejó sorprendido. Y ella decía, mira, el coche acelera tanto y frena tanto que yo paso las curvas como puedo. Para mí pasar las curvas es un trámite. Las paso como puedo, y en cuanto pongo una rueda derechas, acelero a fondo y freno a fondo. Y simplemente haciendo esto salen los tiempos. Bueno, los Grupo B, y este en concreto, eran solo aptos para grandes pilotos, y Michel era una grande, era y es. Ferrari F40. El coche que viene ahora es el primer coche del que me enamoré ya en mi etapa como probador. Porque el F40, bueno, ya me gustaba mucho, pero cuando lo probé caí rendido a sus pies completamente. Y bueno, y me di cuenta de una cosa, que a mí... No voy a hablo de coches, ¿eh? Me gustan los coches con carácter, porque muchos de los coches que aparecen aquí, como el Porsche Turbo, el Renault RS01, hemos hablado del Audi, son coches difíciles, con carácter, que hay que controlarlos. El Ferrari F40 ya he hablado de cómo lo probé, no me voy a repetir con esa anécdota de cuando me dieron la llave del coche, bueno, porque sois muchos los que habéis visto esos vídeos y no quiero aburriros repitiendo anécdotas. Pero sí os quiero comentar cómo nació este coche, porque este coche fue un puñetazo en la mesa de Enzo Ferrari. Enzo ya estaba en los 90 años, su equipo de competición no estaba en su mejor momento y bueno, habían salido muchos superdeportivos. Y él veía, como todos, cercano a la hora de su muerte, y quería hacer el último coche, el que él intuía que iba a ser el último coche, en el que él iba a plasmar su personalidad, en el que él iba a intervenir directamente en su diseño. E hizo el F40. Se pueden decir muchas cosas del F40, que es precioso, que es súper eficaz, que va de lujo. Se hicieron muy poquitos, 1.315 creo recordar. Estaban cotizadísimos, para comprarte uno pues había que demostrar que eras cliente de Ferrari.
Pero si hubiera que decir solo una cosa de ese coche, este coche era un coche de carreras con lo justo para poder ir por la calle. No tenía servodirección, no tenía servofreno, bueno, por supuesto ni elevalunas. Curiosamente tenía aire acondicionado, pero no tenía ni tiradores en las puertas, que tenía, como los coches de carreras, un alambre, eso sí, muy bien puesto y tal, como tirador. Bueno, llevar este coche en circuito, en carretera o incluso en ciudad es una experiencia inolvidable y bueno, para mí esto sí que es discutible. Porque por ejemplo el F50, por comparación, yo lo siento en el alma, me parece un poquito insulso, incluso llevándolo, demasiado domado. Para mí, este es el mejor Ferrari de todos los tiempos. Y como os decía al empezar el vídeo, esto es indiscutible, porque yo no digo que sea en absoluto el mejor Ferrari, digo que para mí es el mejor Ferrari. BMW M3 E30. Os decía al empezar este vídeo que el 911 me puso en mi sitio, me demostró que todavía no tenía un nivel de conducción como el que yo creía o me gustaría tener. Y este coche, el M3, fue lo contrario. Me hizo ver lo bueno que era. Esto va a sonar un poco pedante, pero es que es así, porque es que el M3 en su época era una madre, era un coche que era muy fácil de llevar para el nivel de prestaciones y de eficacia que tenía. Y para mí esto fue un descubrimiento. Ya os lo he contado que la presentación fue en un circuito italiano, creo recordar que Vallelunga. Ahí estaba lo más ganado de la prensa internacional, periodistas que algunos habían corrido, otros les conocía, les había leído. Claro, yo para entonces ya llevaba unos años haciendo muchos kilómetros, probando muchos coches, haciendo cursillos de conducción. Unas veces utilizando como disculpa que iba a hacer un reportaje y otras veces sencillamente porque me apetecía. Participando en carreras, ya cuando llegué a ese circuito y a ese coche, mi nivel de conducción había mejorado muchísimo. Pero es que el coche era un coche muy fácil de llevar. Yo recuerdo que para mí llegar a ese circuito, ponerme a rodar con el coche, sentir cómo dominaba esos caballos, cómo deslizaba, cómo iba adelantando a todo el mundo, incluso a mi jefe, a periodistas que tenía en muy alta estima y les iba pasando y les iba dejando atrás. Esa comunión con el coche, yo creo, en un circuito que fue la primera vez que la sentí. Y yo creo que por eso el BMW M3, el primer M3, pues tiene un lugar en mi corazón y en mi garaje soñado. Alfa Romeo 4C. El Alfa Romeo 4C es el último de esta lista y me lo he pensado mucho, mucho. No porque el coche no me guste, que me entusiasma, sino porque ha dejado fuera a otro de mis favoritos, que es el Honda NSX. Y al final me he decidido por el 4C. Y pensándolo mucho os voy a decir por qué. No por el chasis de carbono, por su eficacia, no, porque es un coche inútil. Y me diréis, bueno, ¿y eso lo hace mejor? Pues sí, porque el Honda NSX como obra de ingeniería es magnífico, porque querían hacer un Ferrari y yo decía un Ferrari bien hecho. No, era un Ferrari que no estuviera bien hecho, es que era un coche para todos los días, porque el Honda NSX podía ser un atasco, el cambio no tenía nada que ver con el de un Ferrari, que en esa época tenía la rejilla, había que acertar, te peleabas un poco con el cambio. El NSX era una delicia, podías cambiar con 2 dedos, era todo suave, la dirección. El coche, aunque te metieras en ciudad, no fallaba, no daba ningún problema de temperatura. Y encima tenía 2 maleteros, uno delante y uno detrás. Oye, entre los dos hacía una cantidad de equipaje razonable para una pareja. Era razonablemente cómodo. En definitiva, era un coche, dentro de lo que es un superdeportivo, práctico. Y el 4C es un coche sin concesiones. Y eso me mola. Vamos, tiene tan pocas concesiones que el capó delantero no se abre, porque ahí no hay nada que le interese al propietario. Tiene un pequeño maleterito detrás del motor, que además coge una temperatura que no puede dejar cualquier cosa, y ya está. Pero no se me ocurre un coche de ese precio, que ese coche valía en torno al 2013, que es cuando salió, en el entorno de 60-70.000 euros, tenía 240 caballos, no se me ocurre un coche de ese precio y de esa potencia más eficaz y más divertido de conducir y sobre todo más auténtico. Bueno, es un coche que me encantó, le pude probar en varias ocasiones. Es otro coche que no digo que sea peligroso, pero que hay que saber llevarlo como buen coche de motor central. Pero la verdad es que es enormemente eficaz y bueno, pues ese coche, además, confieso que fue sentarme en él y hacer los primeros kilómetros y ya me había conquistado. Tenía que elegir solo 10, porque habiendo elegido solo 10, el vídeo va a ser largo. Si elijo 15 o 20, seguramente podréis ver
el vídeo no entero porque antes me hubiera agredido físicamente Rodrigo. Así que bueno, dejo hueco para un segundo vídeo donde tendrá lugar el NSX, tendrá lugar, por ejemplo, el Defender, porque no he metido ningún todoterreno y yo con el Defender descubrí el todoterreno, o por ejemplo otro coche moderno, pero que también me entusiasmó cuando lo probé largamente en Montmeló, que es el Audi R8, el RS Plus, que es una barbaridad con más de 600 caballos. Había que elegir 10, estos son mis 10 coches míticos y espero que me comentéis qué os parece. Al final el coche del día me sirve para meter el 11º, que no podía ser otro que el NSX. También podía haber sido el Defender, pero bueno, al final el NSX, porque es un coche con el que he vivido muy buenos momentos, lo he probado muchas veces, me encantó y además tengo una anécdota que ya la he contado. Además, a lo mejor creo que la he contado, a lo mejor hasta 2 veces, pero la quiero contar aquí, en su sitio. Es que hicimos una prueba en el Jarama, en la pista deslizante, con varios coches. Y bueno, estaba el Clio Williams, el RS el Ford Escort Cosworth, estaba el Mazda RX-7, el Golf VR6. Era para ver que ese tiempo se hacía según qué condiciones, con coches más fáciles de llevar o más difíciles. Y recuerdo que el punto de salida estaba justo detrás de una curva de 90 grados. Esta prueba hicimos en circuito, hicimos en carretera normal, pero esta prueba era en pista deslizante y teníamos un pique enorme todos los probadores de la revista y encima yo les iba dando cera. Y con este coche iba muy bien, pero justo en la curva de 90 grados hice un trompo. Pero hice un trompo, miré por el espejo y cuando metí la marcha atrás y cuando vi los conos, solté el embrague y entré marcha atrás, hice el mejor tiempo con ese coche. Mis compañeros querían quitármelo. Pues entro en marcha atrás. Digo, ¿qué más da? He entrado y he pasado por la meta. Marcha atrás, eso no importa. Bueno, al final publicamos ese tiempo entrando marcha atrás. Bueno, el coche era magnífico y la verdad que bueno, podría haber estado incluso entre los 10 primeros. Y llegamos al consultorio. Aquí sí tengo guión. Hasta ahora todo contado ha sido contado mal con el corazón, mejor con la cabeza. Por eso no era un vídeo de datos y cifras técnicas, era un vídeo de contaros lo que sentía. Bueno, entrando ya en temas más prosaicos, me pregunta José Manuel Pamplona la diferencia entre las 8 y las 16 válvulas. Yo te diría, José Manuel, de hablar de la diferencia entre las 2 válvulas por cilindro o las 4. Porque claro, en un 4 cilindros son 8 o 16, pero en un V6 son 12 o 24 y así sucesivamente. Es muy sencillo. Lo he contado en el vídeo, por ejemplo, te recomiendo que veas el del vídeo sobre cómo influye el número de cilindros. Bueno, como un motor, lo que se trata, también hablo de eso, por cierto, en el motor de Free Valve. Lo que se trata en un motor es de meter cosas muy deprisa y sacarlas muy deprisa. Metes aire y metes gasolina, que explota, empuja el pistón y luego hay que sacarlas rápidamente. Claro, las válvulas son las puertas. Cuanto más grandes son las puertas, más aire puedes meter, más gasolina puedes meter y más rápidamente puedes sacar los gases de combustión. Esa es la diferencia. Te diré como curiosidad que también ha habido motores, muchos, de 3 válvulas ha habido muchos, donde 2 son de admisión y una de escape. Generalmente la de escape es un poquito más grande, e incluso Yamaha en moto, la famosa E-Sub, pero también en coche, y son motores de 5 válvulas, en este caso 3 de admisión y 2 de escape. Cuando tú me estás preguntando 8 y 16, que te estás acordando que al principio los coches 16 válvulas estiraban arriba, pero no tenían bajos, lo he contado cuando hablé del primer Golf GTI 16 válvulas, olvida todo eso ya es historia. Los coches modernos casi todos tienen 4 válvulas por cilindro, incluso los diésel, y pueden tener bajos como si tuvieran menos válvulas. Cuanto más válvulas, mejor, y ya está. La segunda pregunta me la hace José Vicente Rodríguez Jáñez. Digo mucho lo de Jáñez porque esta pregunta lo diré al final. No sé si es una pregunta de verdad o una trampa. Ahora os contaré por qué. Bueno, él tiene un Talismán 1.8 AdBlue de 150 caballos, hace trayectos urbanos de 10 kilómetros y luego lo utiliza para hacer algún viajecito. Y está preocupado porque dice que ahora no le viene bien cambiar de coche y que teme que este coche, bueno, pues las nuevas normativas antipolución no lo puede usar. Pues deja de preocuparte, deja de preocuparte. Tiene coche para muchos años, porque es cierto que en los cascos urbanos de las ciudades, de hecho ya existen zonas reservadas, cuando hay periodos de alta contaminación se cierran un poco más y tendrás dificultades para andar con este coche y con otros. Pero para usarlo en tu día a día, ir a trabajar, te quedan años de coche. Años de coche. Es un buen coche además, así que no te preocupes. ¿Por qué digo que es una trampa?
A mí me gusta mucho el apellido Jáñez porque tiene 3 letras muy castellanas, la J, la Ñ y la Z. Es un apellido muy castellano. Pero es que ayer, justo ayer, el día antes de grabar este vídeo, estuve en una presentación de Renault, que ya os contaré, porque he probado coches muy interesantes. Uno de los responsables de Renault se llama Jáñez. Por eso decía, es una trampa, a lo mejor eres familiar de Jáñez y me estás haciendo la pregunta a ver si dejo bien o no a Renault. Bueno, pues le dejo bien porque el coche mola mucho y tienes coche para rato. Y bueno, ya hemos llegado al final de estos vídeos que confieso que cuando los hago me da un poco de miedo porque pienso, gracias a vosotros ya somos 151.000 garajistas el día que grabamos este vídeo. ¿Les interesa de verdad cuáles son mis mitos y qué coche veía yo por las mañanas cuando me levantaba con 13 años? Luego, con los comentarios, me animáis mucho y os siento súper amigos, súper próximos, pero a pesar de eso, cuando hago estos vídeos, dudo, esto no le va a interesar a nadie. Bueno, pues si os interesa, hacerme comentarios, decírmelo, me hace mucha ilusión. Además, en estos vídeos, en todo veo muchos comentarios, pero en esto todavía más. Dad al like, si no estáis suscritos, suscribíos y ya sabéis que es lo más importante para nosotros, lo más importante. Veros de nuevo muy pronto aquí en Garaje Hermético. Hasta pronto.